Bien, ahora vamos a hablar sobre los controles del proceso de esterilización, ¿vale? Los monitores físicos lo que hacen es mostrarnos la temperatura, la presión, el tiempo que ha estado, todo esto se registra, ¿vale? Y mejora la trazabilidad. Luego tenemos los monitores químicos, ¿vale? Que se meten en cada ciclo y en cada paquete, ¿vale? Excepto el BOVD, que como hemos dicho se hace una vez al día, ¿vale? ¿Qué hacemos? Son testiguitos que se ponen se pone el instrumental en una bolsa y un testigo. Entonces, lo que hace el testigo es virar de color. Si, por ejemplo, es rosa, al alcanzar cierta temperatura, cambia de color a negro. Y así, una vez que nosotros vemos el instrumental, sabemos si está esterilizado o no. Bien, otro de los indicadores que usamos, que por lo menos usamos en mi centro una vez al día o siempre que vayamos a poner algún material implantable, son los indicadores biológicos. Los indicadores biológicos son unas esporas, ¿vale? De unas bacterias que son muy resistentes, ¿vale? Entonces, lo podemos encontrar de varias formas. En mi hospital lo usamos en viales, pero los podemos encontrar en viales o en tiras. Las tiras no, están en desuso, por lo que he podido ver, y son muy difíciles de encontrar hoy en día. Estos viales lo que hacen es llevan una solución con las esporas y al introducirlas en el autoclave lo que hace es, digamos que mata las esporas. De forma que una vez que salga la carga, lo que hacemos es incubar esas esporas con un lector y el lector lo que hace es decirnos si la carga es positiva o es negativa. Lo ideal es que la carga sea negativa e indica la muerte de las esporas. Si fuera positiva, habría que recuperar todo el material y volverlo a esterilizar. Por eso lo ideal es no devolver ese instrumental hasta que el vial sea negativo. O sea, yo pongo la espora a incubar y hasta que no sea negativo no lo puedo entregar al punto donde lo vayan a usar. Bien, vamos a hablar ahora sobre una parte muy importante, ¿vale? Que es el cuidado del material estéril. El cuidado del material estéril debe ser siempre la mínima imprescindible, con las manos limpias y con unos guantes exclusivos, ¿vale? La ropa de trabajo debe estar limpia y el cambio de temperatura por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy claro. Yo tengo el autoclave a 134 grados y yo estoy a una temperatura ambiente de 20. Al sacar el instrumental, lo que vamos a hacer es que el cambio de temperatura genere una condensación, ¿vale? Y esa condensación va a mojar el material. Y el material mojado no es material estéril. ¿Cómo evitamos esto? Bien, pues abrimos las puertas del autoclave y esperamos unos 10 o 15 minutos entre carga y carga para que la diferencia de temperatura no sea tan grande y no se genere esa agua de condensación que nos va a impedir la esterilización. Bien, otra parte importante, porque muchas veces esterilizamos el material en un centro y lo tenemos que transportar a otro centro o simplemente a otro servicio, ¿vale? El transporte tiene que ser con una capacidad razonable. O sea, si yo tengo 100 cajas que transportar de un hospital a otro, por ejemplo, tiene que ser un vehículo que tenga unas capacidades proporcionadas al material. O sea, no puedo meter 100 cajas en una furgonetita pequeña porque el material va a ir apretado, puede tener se puede romper algún instrumental, se podemos romper los envases y entonces dejaría de estar estéril. Eh, la superficie debe ser lisa, ¿vale? No debe tener poros para facilitar la limpieza. Debe ser estable porque si sufre caídas o sufre cualquier cosa, la caja se puede abrir o se puede romper el paquete perdiendo la esterilidad. En cuanto al almacenamiento del material estéril, lo ideal es que haya una zona específica de almacenamiento, es decir, una parte de limpio, otra de sucio y otra de almacenamiento estéril. El acceso debe ser restringido a solo puede entrar personal de la esterilización, de la central de esterilización o personal debidamente vestido con sus calzas, con gorro, ¿vale? Las estanterías deben ser de rejilla, ¿vale? Para acumular menos polvo. Ahora veremos algunas imágenes. Los contenedores tienen que ser contenedores que faciliten la identificación del material. Se deben guardar lejos de fuentes de humedad y calor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la humedad, como hemos dicho, acabaría con las condiciones de esterilidad.
y se debe almacenar a unos 25 centímetros del suelo y 40 centímetros del techo. Bien, como veis aquí, estas son las estanterías que hemos dicho antes. Estas son las estanterías que hemos dicho antes, que tienen que estar a una determinada altura del suelo y a una determinada altura del techo, en unas condiciones de esterilidad. Como veis aquí, esta puerta está abierta, que debería estar cerrada, pero simplemente para que veáis cómo se almacena el instrumental. Y bueno, vamos a ir acabando y vamos a hablar sobre la trazabilidad. La trazabilidad es el conjunto de actividades, procedimientos técnicos que permite identificar cada producto desde el nacimiento hasta el final de la cadena de producción. Es decir, yo tengo un instrumental, ¿vale? Yo lo uso, ¿vale? Y desde el momento en que lo uso, que va a empezar el proceso de limpieza, ya hay que registrarlo. O sea, es importante registrarlo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo estoy en un quirófano, uso un instrumental, lo mando para abajo, en ese momento en el que yo registro que he mandado ese instrumental, ya estamos haciendo una trazabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos necesitar ese instrumental, no lo podemos encontrar. Entonces, la trazabilidad lo que va a facilitar es encontrar ese material en un momento determinado. Es decir, vale, pues se ha usado en tal momento, se ha usado a tal hora, vale, pues se ha lavado, pero no se ha esterilizado, ¿vale? Nos facilita un poco el tener controlado el tipo de material, ¿vale? Como pone en las diapositivas, supone un registro de la lavadora, el esterilizador y el paquete. Y lo que hace es garantizar la identificación, ¿vale? Y luego facilita también la incorporación en el material, en la historia clínica del paciente. Y bueno, para acabar, estas son las referencias principales, ¿vale? Las he sacado del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ¿vale? Son los estándares y recomendaciones que hacen para una central de esterilización.